coordinador? Lili, documento normativo. Lili, va a ser la coordinadora. ¿Listos? Tercera llamada. Cámara, Liliana. Bueno, bienvenidos. Hoy estamos en el programa MEP-TV, Televisión Pensante. Tenemos hoy un programa muy interesante porque vamos a hablar de la educación en México. Como hemos platicado en otros programas, la educación en México está pasando por reformas. Estas reformas se han venido dando constantemente. Sin embargo, hoy tenemos en el foro a unos especialistas que nos van a hablar de cómo se llevan a cabo y qué es lo que se espera en cuanto a educación en México. Como bien sabemos, en México, bueno, y esto son datos del INEGI, en México el 50% de la población de 15 años no tiene la educación básica finalizada. Entonces, esta problemática que se está dando en México, bueno, tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos, considero, es la pobreza, la desigualdad, la falta de equidad, la preparación de los docentes y también es muy importante es el currículo, ¿no? Entonces, tenemos hoy en el programa a estos especialistas que nos van a hablar justamente de esta problemática. Les voy a presentar, tenemos aquí una representante de la Secretaría de Educación, la doctora Estela Ramos. También tenemos en el programa a la doctora en Educación, Delsa Córdoba. Tenemos un director de una escuela pública para que nos vaya comentando cómo se va dando esta problemática. Él es el maestro Asael Morales. Y también tenemos la participación de una maestra, que es la que vive justo todo este proceso, maestra de escuela rural, la maestra Verónica Ortega. Bien, pues vamos a empezar este foro con una pregunta que me gustaría que me contestaran, que me fueran contestando cada uno de los participantes. Y esta pregunta es, ¿qué esperamos nosotros en la política? ¿Qué se espera de la política mexicana en cuanto a educación? O sea, ¿qué podemos esperar nosotros, padres de familia, actores, ¿no?, en la parte educativa? ¿Qué podemos esperar de la política en México en cuanto a educación? Bueno, buenas tardes. Primeramente, para saber a dónde vamos, hay dos cosas importantes. Saber en dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar. Es claro que en México aún no logramos una gran calidad en la educación, debido a que pues México ha tenido un crecimiento demográfico muy acelerado. Además, apenas en 1921, de acuerdo a cifras de la SEP, contábamos con el 90% de la población analfabeta. Entonces, estamos en el proceso, se están haciendo reformas. Obviamente necesitamos seguir probando, seguir escuchando la información y las experiencias de ustedes que trabajan directamente con los jóvenes y saber por qué esa cifra tan elevada del 50% de la deserción escolar, ¿no?, que nos estás comentando. Claramente y ciertamente queremos llegar a una calidad educativa por medio de una escuela deseable, que como nos dice el profesor Terry Riley, debe de tener unas altas expectativas en los alumnos. Debe ser democrática, tener en cuenta las emociones y también la justicia social. De acuerdo a la información que contiene el Programa Sectorial de Educación 2013-2014, pues estamos preparando jóvenes para la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos todos hoy en día, la cual demanda que nuestros alumnos tengan comprensión lectora, un razonamiento analítico y crítico y que lleguen a aprender. Me llama la atención lo que comentas de la calidad. Bueno, si se ve desde 1992, cuando estaba el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, sí se plantea comenzando con la descentralización, ¿no? Entonces, ¿a qué se está apostando? Se está apostando a la autonomía de gestión escolar. Es decir, cada escuela va a decidir cómo va a administrar los recursos que le van a proveer. Sin embargo, bueno,
hablando de lo que es la calidad. En el acuerdo 717 nos menciona que la calidad es lograr el logro de los aprendizajes, el máximo del logro de los aprendizajes en los estudiantes. Ahora bien, ¿cuál es ese máximo logro? La doctora nos comenta aquí que se está apostando en cuestión de matemáticas, en cuestión de escritura, pero de acuerdo a la Constitución, el artículo 3 menciona que se necesita el desarrollo integral del ser humano. Hay otras cuestiones que no se pueden medir, que no son fácilmente medibles, en el caso de asignaturas como educación artística, que no se plantean en estas evaluaciones. Entonces, ¿realmente se va a llegar a una educación de calidad? Según, de acuerdo a la Ley General de Educación, bueno, sí, ahí nos dice que se van a promover las creaciones artísticas, que se va a promover también en cuanto a tecnología, en cuanto a la investigación científica, pero eso nos dice la ley. Ahora hay que ver, de acuerdo a las leyes secundarias y todas estas cuestiones que ya van a venir después, cómo se va a llevar a cabo, porque eso en ningún lado se nos ha mencionado. Y yo coincido con mis compañeras panelistas y bueno, también reconozco que le falta mucha argumentación a las leyes, a la Ley General de Servicio Profesional Docente, a la misma Ley de Educación, para la definición de calidad. Los maestros nos enfrentamos ante una problemática que, si bien es cierto que la educación es emoción, esta emoción se está perdiendo debido a la excesiva vigilancia y a la poca confianza que el sistema impone. Los docentes pierden la confianza ante la rendición de cuentas, una excesiva rendición de cuentas que es vertical, que es común en regímenes jerárquicos y debilita de alguna manera los resultados académicos por la amenaza de castigos, acciones punitivas, y se deja de lado, como diría Michael Fielding, la satisfacción por el cumplimiento de los deberes, por la satisfacción personal, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Entonces, en el plano de la gestión, el gobierno se ha dado cuenta de que esto frena o obstaculiza un poco el logro académico, y pues el programa sectorial de educación 2013-2018 ya está planteando toda una serie de estrategias, objetivos, metas y líneas de acción, en las cuales, bueno, entre ellas la promoción de nuevas tecnologías, disminuir el abandono escolar, instrumentar la evaluación, el desarrollo docente, etcétera, y condiciones puntuales de gestión escolar. Dentro de ella, pues, hay una imperiosa necesidad de reducción de carga administrativa. Bueno, pues yo como inicio quisiera agradecer la oportunidad que se me da de participar como una voz de los maestros rurales, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, el plan sectorial nos dice que hacia la calidad educativa. Como Terry alguna vez se preguntó qué es éxito, nos deberíamos de preguntar qué es calidad. De acuerdo a lo que acabo de oír en los panelistas, pues siempre escuchamos el discurso de que se va a hacer, se tiene que hacer, ¿sí? A mí me gustaría saber si se apuesta a que los aprendizajes de los alumnos se eleven y se da la responsabilidad total al maestro, ¿qué van a hacer con nosotros? Nos van a capacitar, pero no como siempre en cascada y de acuerdo a los criterios de que cada una de las personas que amablemente nos dan los cursos interpretan de lo que son los nuevos lineamientos y las nuevas formas de la nueva didáctica y la nueva forma de ver el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa sería mi pregunta de entrada, porque a través del tiempo sufrimos reformas o venimos con reforma tras reforma utilizando términos que se ven en el discurso pero que sin embargo
no se aterrizan en un contexto muy difícil en nuestro país. En primera, porque es multicultural y se viven cuestiones que, como dice Terry, el contexto no determina el aprendizaje, pero sí es parte de ese proceso. En México casi siempre se ha dicho que el maestro se justifica en función de esto, pero también yo creo que hay una importancia en si están apostando por el maestro y por su profesionalización, que les den los recursos. Y bueno, a lo mejor me meto en problemas ahora, pero por ejemplo, en mi caso, yo estudié una maestría, pensando en que esa maestría me iban a becar en el sindicato. Y esa beca me dicen que te la pagan después de 2 años de estudiar la maestría. Entonces, ¿cómo queremos que el maestro con un sueldo como el que tenemos los maestros y todavía de áreas rurales que nos tenemos que trasladar se prepare si ni siquiera estos programas de profesionalización de largo aliento como son las maestrías se pagan a tiempo? No tenemos los apoyos como para que nosotros cambiemos nuestras prácticas, porque sí es cierto, hay muchas deficiencias en las prácticas de los maestros, que se han dado también por los sistemas educativos que no tienen la visión de ver que si vamos a apostar por el maestro hay que prepararlo, pero prepararlo no solo en el discurso, sino financiarlo. Como Terry habla de que estas personas son preparadas continuamente. A nosotros nos dan cursos de actualización que solamente se llevan a cabo de acuerdo a cumplir con una norma, pero no en realidad como se necesita. Bien, han estado comentando. La pregunta era ¿qué se espera, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la política educativa en México? Y nuestros panelistas nos han estado comentando algo muy importante. Ya se han ido como a la segunda parte de este foro, donde a mí me gustaría saber qué fortalezas y qué debilidades identifican. Ustedes hablaron del plan sectorial, nos comentó la doctora Delsa de esta parte del desarrollo integral, de la evaluación, que realmente cómo van a evaluar integralmente. También fueron comentando sobre las amenazas, los castigos a los docentes, estas acciones punitivas. Entonces, me gustaría que fueran comentando qué debilidades se encuentran en esta reforma, en este plan sectorial, en toda esta política educativa. ¿Qué debilidades se encuentran, pero qué fortalezas podemos encontrar también? Porque, bueno, no todo es negativo, ¿no? Quiero entender. Entonces, me gustaría que fueran comentando estas debilidades y fortalezas. Bueno, primeramente, yo creo que uno de los problemas más fuertes a los que nos estamos enfrentando es que está cambiando todo. Y eso obviamente genera inconformidad en muchas personas que estaban cómodamente sentados en sus laureles, acostumbrados a ciertos beneficios o cierta forma de trabajo. Es cierto que hay muchos problemas con las cuestiones salariales que se tienen todavía que solucionar y se está trabajando en eso gracias a las reformas, pero también tenemos aún carencias tradicionales como la falta de mobiliario, algunas instalaciones no están óptimas para el trabajo, el ausentismo de algunos docentes que aún no logramos controlar, así como la misma alimentación de los niños, ¿no? Es difícil que un niño aprenda cuando tiene un estómago vacío. Sí estamos conscientes de esa problemática. Ojalá pudiéramos abarcar todo de una sola vez, pero estamos trabajando poco a poco y asimismo necesitamos del apoyo de los docentes. No se trata nada más de que los maestros pidan cursos y pidan preparación y pidan aumentos. También necesitamos que nos ayuden porque finalmente no somos ajenos, debemos de trabajar en conjunto. También tenemos una deficiencia en cuanto al acceso a las TICs. Estamos trabajando con un programa que marca, incluso en los libros de texto, accede a la página tal y a lo mejor ni siquiera tienen o el libro o luz, ¿no? en esa escuela. Entonces, sí estamos conscientes de ello y se tiene que tratar de adaptar para todos. También se ha
con el INE aspiramos a tener evaluaciones más justas, no solamente para los docentes, sino en un futuro también para los alumnos, que no sean tan segmentadas, sino que se tomen en cuenta realmente los aprendizajes que se esperan de los jóvenes y de los niños. Ahora también digo, no todo es malo, ¿no? También tenemos fortalezas, algunas de ellas pues es que nos hemos fijado metas y objetivos muy claros en el programa sectorial de educación, como asegurar la calidad de los aprendizajes, que una vez más necesitamos el apoyo de los docentes, que son los que están en contacto con los niños. Necesitamos fortalecer la calidad y la pertinencia, asegurar una mayor cobertura, fortalecer la práctica de las actividades físicas. Hay que recordar que México es un país con un índice de obesidad muy alto. Hay que promover y difundir el arte, que también es tan importante en el desarrollo de los alumnos, e impulsar la educación científica y tecnológica. Finalmente hacia allá vamos. Los niños están viviendo una era tecnológica y necesitamos prepararlos para ella. Ahora, para tener un contacto más cercano con los directores, pues está el CIGE, que es una plataforma de comunicación entre los directores de escuela y las autoridades educativas. Sí, estamos trabajando en ello, pero no podemos lograrlo en un solo día, ¿no? Gracias. Sí, a mí me parece precisamente que estas son las fortalezas, o sea, considero yo que es un arma de doble filo, porque sí, por un lado se espera que por ejemplo, la creación del INE lleve a que las evaluaciones sean más justas, pero definitivamente este tipo de cuestiones no se puede hablar hasta que se tengan ya el conocimiento de cómo serán estas evaluaciones. No podemos hablar de ello hasta verlo, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que comentaba en cuanto, por ejemplo, lo que hablaba de la ruta de mejora es el documento en el cual ya se va a concretar la planeación escolar. Ahora se plantea que ya dentro de la escuela se va a realizar todos estos programas que van a llevarse a cabo para mejorar la gestión. Sin embargo, va a haber ciertos lineamientos que se van a llevar desde las instituciones. Habrá también igual que esperar cuáles van a ser esos lineamientos sobre los cuales se van a fundamentar estos programas. Yo sigo pensando que, primero que nada, hablando de un diagnóstico, no solamente tendríamos que hablar de resultados en cuanto a los porcentajes, el puntaje que sacan los alumnos en un examen, sino se tendría que hablar en cuanto a más allá, porque creo que nos hemos centrado bastante en cuanto a la educación, pero se ha hecho un diagnóstico acerca de las necesidades sociales, de las necesidades económicas, o sea, ir más allá. Si se trabaja tanto el contexto macro como en cada escuela, yo considero que sí se puede llegar a realizar un cambio, pero si solamente nos centramos en la escuela y no vemos que otros programas se pueden llevar a cabo en cuanto a la justicia social, no vamos a poder llegar a un verdadero cambio. O sea, ¿considera que faltan programas para lograr la justicia social? Y en este sentido, o sea, la escuela es necesaria, pero no suficiente. Ok, continuamos con el... Gracias, yo coincido con la maestra Delsa, pero se visualiza que una de las bondades pues es los docentes precisamente, que hay muchos docentes altamente capacitados, estudiosos, muy estudiosos de su labor y que cada vez se desempeñan con mayor arraigo para buscar este aprendizaje significativo en los alumnos. Sin embargo, se ven también como una pequeña isla. Quizá hay muchos docentes de estos destacados, pero en contraparte también, lamentablemente, hay muchos docentes que no se profesionalizan y en esto pienso que falta, hay avances en cuanto a la gestión de estos recursos
para que sea un trabajo realmente colegiado, para que la escuela forme redes educativas con otras escuelas, incluso de algunos otros países. Y bueno, esos programas sectoriales, esos programas para la definición de lineamientos, de ingresos, de funciones, también nosotros como docentes y como sociedad en general tendríamos que estar muy pendientes de las publicaciones, de los acuerdos, de esos establecimientos, ya para concretamente cómo se aterrizan y cómo se van a llevar a cabo. Entonces, ¿usted considera que la Ley General del Servicio Profesional Docente sería esta profesionalización, es una de las fortalezas de... Así es, sí, que es todos los planteamientos son benévolos, pero sí tenemos que estar muy puntuales en cómo aterrizan en leyes concretas y en acciones concretas dentro de la escuela. Ok, continuamos. Bueno, yo dentro de las fortalezas y dentro de lo que plantea tanto el Plan Nacional de Desarrollo en cuestión educativa y el sectorial, y también lo que es la Ley Profesional Docente, considero que si se lleva a cabo tal cual, sería formidable, ¿no? Porque nos va a permitir a nosotros como docentes crecer, y en eso veo la fortaleza en el docente, ¿no? Pero también coincido con la doctora Deza que no es suficiente, ¿no? En México hay problemas muy serios de cubrir necesidades básicas, empezando por eso. Yo recuerdo haber visto cómo los japoneses ven la calidad, ¿no? Y ellos dicen que un primer peldaño de la calidad es cubrir las necesidades básicas para que podamos pasar a la calidad. Entonces, en México es necesario establecer que somos un país con 50 millones de pobres, ¿no? Entonces, que esa parte obviamente va siempre a pegar en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, en todo lo educativo, y que hay una necesidad de atenderlo, ¿sí? Dentro de esa problemática y la solución que presenta el gobierno como una estrategia para elevar la calidad educativa, es donde se debe de centrar, ¿sí? Y apoyar con programas, como decía la doctora, con programas pero realmente eficientes, ¿no? Que se vean, ¿sí? Que se vean en los niños y que se vean en la escuela. Esa es la parte que yo veo la fortaleza. Las debilidades creo que las abordé hace un rato, y bueno, comento que sí tenemos que tener ese compromiso como docentes, pero también encontrar un equilibrio y saber que no todo lo podemos solucionar nosotros, y que ya hay una parte que se está tomando muy en cuenta, que es la gestión, y tratar de utilizarla a través de un colectivo docente, en cuanto a ver a la escuela como un equipo que trate de encontrar las líneas, los lugares, las estrategias para que esta escuela funcione como tal, de acuerdo a su contexto y de acuerdo a sus necesidades, vuelvo a repetir, porque pensar que la calidad de mi escuela va a ser como lo piden organismos internacionales y medirme muy alto, no sé, pero tal vez sí yo apostaría por elevar la calidad de mi escuela en función de las necesidades tanto de la escuela misma y de la comunidad, en el caso rural. Bueno, pues para ir cerrando, ya saben que no tenemos tanto tiempo de programa, ya fueron comentando... Incluso cierra mejor ya. ¿Sí? Bien, O preguntas de mí. nada más me gustaría lanzar esta pregunta, y a lo mejor una persona que me pudiera contestar. Bueno, ustedes se refirieron a este profesor Terry Riley, y él nos dice que el deseo de mejorar la educación surge naturalmente de nuestro compromiso por el futuro. Entonces, ¿qué podríamos hacer justo para mejorar las escuelas? O sea, ya muy puntual, a lo mejor una participación. ¿Qué se puede hacer para mejorar la escuela?
Pues yo creo que sería una concientización social, no solamente en la escuela, porque yo considero que la educación es parte, o sea, el único responsable no es el maestro. Toda la sociedad es responsable y cada uno tiene que hacer su trabajo. Pero para que ese compromiso surja, tenemos que aportar cada uno. Entonces, el compromiso surge de cada uno como docente, de cada uno como padre de familia, de cada uno como político. Tendríamos que modificar nuestra forma de pensar. Y ahí está la cuestión, creo que más complicada, porque tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y sobre todo yo pienso que recuperar la esperanza, pero la esperanza fundada, la que menciona Graham, que dice, la esperanza fundada que surge de un reconocimiento completo de las necesidades y las posibilidades sociales y materiales, que se atreva a enfrentarse a nuestro tribunal. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a cerrar el programa. La verdad es que este tema tiene mucho, yo creo que nos llevaríamos varios programas hablando sobre esto, pero considero importante retomar que en estas políticas, como lo mencionaron los especialistas, se le tiene que dar considero yo un liderazgo y se menciona en este plan sectorial a los directivos, ¿no? O sea, es el que tiene que tomar el control, pero es un trabajo en equipo, un trabajo donde la escuela tenga una autonomía, donde se puedan tomar decisiones de acuerdo al contexto, como lo manejaron, donde haya un mejoramiento continuo en los profesores, donde se vea realmente y se preocupen por la calidad de lo que enseñan, ¿sí? Donde sea claro, un trabajo me importa, me interesa, porque obviamente voy a tener un beneficio con mi trabajo, pero que realmente estén las personas que estén preocupadas por la calidad de la educación que ofrecen a sus alumnos. Y yo creo que en esto que mencionaron ellos como debilidades y fortalezas, estas rutas de mejora que se están trabajando van a funcionar si los docentes se comprometen. O sea, si los docentes se hacen responsables de su papel, si los docentes realmente tienen esta profesionalización, tienen estos cursos y como decían por aquí, que los imparta gente que realmente conoce, ¿no? Gente que sabe, que no sean cursos en cascada donde van entendiendo, sino que realmente se preparen y sobre todo que la sociedad está inmersa en este proceso. O sea, que la sociedad esté informada, que puedan existir estos programas para que todos como sociedad nos informemos de lo que está pasando, hacia dónde va la política, qué puedo exigirle a los maestros, qué puedo exigirle a la escuela, y entonces ese conocimiento nos va a dar realmente el poder para ir cambiando, porque si los maestros no cambian, si el gobierno no cambia, bueno, yo como sociedad ya sé que el plan de mejora, que el programa sectorial, que la ley de profesional docente, todo lo que está exigiendo, entonces yo sociedad informada puedo ir exigiendo las escuelas y entonces al ir exigiendo pues puedo vigilar y puedo proponer y vigilar más bien que se lleven a cabo todas estas propuestas y todos estos programas, ¿no? Entonces pues muchas gracias por acompañarnos y nos despedimos.